Hola amigos, gracias por habernos seguido esta semana y vamos entonces a estar analizando el tema el sábado antes de Cristo. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente. Gracias por habernos acompañado una semana más y hoy vamos a estar estudiando el tema el sábado antes de Cristo. ¿Cómo era que se celebraba o se guardaba o se respetaba este día antes de que Cristo llegase al mundo? Es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así que antes de iniciar en sí, brevemente vamos a tener entonces unas palabras de oración. Así que te invitamos a que nos puedas acompañar en oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, queremos pedirte en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que esté viendo este video. Señor, suple sus necesidades, acompáñale y guárdale. De igual manera, permite que este tema sea de edificación para cada persona que lo esté viendo y escuchando, Padre. Y esto lo pedimos en el dulce y sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, Eric, porque muchas personas piensan que quizás antes de Cristo no se guardaba el sábado, pero queremos presentarle hoy la manera en la cual Dios le toma mucha importancia a cómo guardar este santo día de reposo, o sea, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Eric, entonces voy a preguntarte para que le puedas explicar a todos aquellos que nos están viendo, ¿será que Dios solamente ordenó el sábado para los judíos y no para los cristianos? Esa es una pregunta interesante, ya que hoy en día hay muchas personas que creen que el sábado simplemente fue algo de invención judía, que solamente ese sábado es para los judíos y que solamente ese día es para ellos, pero que toda la demás cristiandad o que las demás religiones no deben, o más bien no pueden guardar este día, porque simplemente es como para ellos, para los judíos. Pero no, nosotros encontramos en la palabra de Dios, en muchos textos en el Antiguo Testamento, que nos hacen entender que este día no era exclusivamente de los judíos, sino que este día lo establece Dios para todos los hombres. Ahora, una vez que entendemos eso, nosotros podemos analizar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pienso que el sábado era para los judíos nada más? Entonces, debemos recordar que el sábado es parte de los 10 mandamientos. Entonces, la Biblia dice en el libro de Santiago que si nosotros ofendemos en un punto de la ley, ofendemos entonces toda la ley. Ahora, meditando en eso y haciendo un análisis, nosotros podemos dar por sentado que si nosotros no le prestamos atención a un solo mandamiento, entonces los otros también es como que no le prestáramos atención. Así que si nosotros analizamos que el sábado simplemente era para los judíos, entonces nosotros podemos decir que todos los demás mandamientos entonces solamente es para los judíos y que nosotros no nos debemos dejar guiar por ningún mandamiento de estos que son del decálogo de los 10 mandamientos. Sí, así es. Siento que la pregunta que yo te hice, Eri, era si solamente Dios había ordenado este día para los judíos, entonces podemos responder que no. No solamente era para los judíos, porque si hubiese sido así, entonces ¿cómo la cristiandad hoy en día va a guardar los demás mandamientos? Por lo menos no matar, no adulterar, no codiciar nada de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el sábado, ¿dónde lo dejan, verdad? Entonces vemos que si los mandamientos que la cristiandad o las iglesias populares guardan, pero entonces hay que traerlos y llevarlos nuevamente a ese cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, que es el mandamiento que a través del desarrollo de las iglesias se ha perdido, y este es, como tú lo acabas de explicar, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces no era solamente para los judíos, era para toda la humanidad. Entonces vamos a resaltar lo que dice en el libro de Marcos, en el capítulo número 2 y el verso 27. Dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces aquí tenemos una afirmación que hizo Jesús. O sea, el mismo Jesús reafirma que el sábado fue hecho por él y fue
para beneficio del hombre. Así que bueno, entonces podríamos preguntarnos, Eric, en la siguiente interrogante es: durante la peregrinación de Israel por el desierto, ¿cuál era el reglamento para los que profanaban el sábado? Bien, había un reglamento para el que profanaba la ley de Dios, en este caso los 10 mandamientos. Obviamente en ella está incluida el sábado. Y nosotros en el libro de Números, el capítulo 15, el verso 30 y 31, podemos encontrar qué había pedido Jehová, en este caso Dios, al pueblo antiguo de Israel. Dice así, Números 15:30. Mas la persona que hace algo con soberbia, así el nativo como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Bien, entonces lo que Dios expresaba aquí en su palabra es que si dentro del pueblo de Dios había una persona que no respetaba la autoridad de Dios y menospreciaba su ley, porque más que todo es esto, alguien que menospreciara o que no le viera la importancia a esta ley, entonces debería ser cortada. ¿Qué significa eso? Que debían entonces de sacarla de este pueblo de Israel, porque simplemente no respetaba o no reconocía también la autoridad de Dios. Los mandamientos de Dios. Ahí en el verso 31 dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre él. Entonces aquí vemos que el no guardar el sábado no es simplemente decir, bueno, yo voy a hacer otras cosas, no, es que lo que tenemos que tomar en cuenta, Eric, es que Dios lo dijo, y si Dios lo dijo y es su palabra y es un mandamiento, yo no puedo tenerlo en poco. Entonces eso es lo que tenemos que llegar a comprender. Cuando nosotros decidimos hacer livianamente cosas en sábado, pues yo le estoy diciendo a Dios: a mí no me interesa tu palabra, no me interesa tu mandamiento, no me interesa lo que tú digas. Entonces ves la importancia, y acuérdense que habíamos explicado también que la paga del pecado es muerte, y que era el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Entonces cuando usted decide en una forma, como decía el verso 30, dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, o sea, lo hace deliberadamente, como retando, como que poco me importa, entonces él no está tomando en cuenta a Dios, y no debería ser así. Entonces, avanzando, Eric, vamos a explicarle a todos aquellos que nos escuchan, ¿era la violación del sábado tan seria como la desobediencia a los otros mandamientos? Sí lo era. Nosotros aquí mismo en este libro, capítulo 15, continuando hacia el verso 36, podemos leer una situación que ocurrió en aquel tiempo. Dice así el verso 32: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarando qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Bien, entonces esta historia puede sonar que tal vez Dios estaba demandando una obediencia estricta, y que si no lo hacías morías. Pero este no es el caso. El caso es que la persona que menospreciaba lo que Dios había dicho, entonces no podía gozar de los cuidados ni tampoco de las bendiciones de Dios, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces, si una persona en el pueblo antiguo de Israel tenía pecado en sí, lo que acarreaba para el pueblo era maldición. Y inclusive nosotros encontramos otras historias aquí en el Antiguo Testamento de un personaje que robó un manto babilónico y lo mantuvo escondido. Y el pueblo de Dios sufrió porque esta persona estaba en pecado, no hizo lo que Dios pidió en aquel entonces. Ahora, ¿qué pasaba en ese pueblo antiguo de Israel? Si había una persona que menospreciaba la ley de Dios, no podía estar allí. No porque esa persona no merecía estar allí, o porque Dios sea un Dios malo o un Dios que quiere
hacer que muera aquel que no obedece. No es ese el punto de vista. En realidad lo que Dios buscaba era que todos pudiesen aceptarlo de corazón. Sí, y también el énfasis que se quiere dar en este estudio, Eric, es que podamos comprender tan serio es el mandamiento del sábado y cómo Dios le da tanta importancia. Entonces nosotros livianamente no podemos estar viendo este día sábado de Dios, un día santo, con liviandad. Entonces respondemos a la pregunta de que Dios lo miraba de una manera muy seria, a tal grado que lo que acabas de leer, Eric, ahí en el libro de Números 15, en los versos 32 al 36, pues hubo una sentencia de muerte. Igual va a pasar al final de la historia. Todo aquel que viole la ley de Dios está en pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros, para poder ser redimidos de esa paga que es la muerte, pues tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y por amor a Él luego obedecer lo que dice la palabra de Dios. Bien, ahora tenemos otra pregunta. ¿Con qué fin entregó Dios el sábado? Podemos responderla leyendo algunos versos que encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 20, el verso 10 al 12. Dice así: los hice salir de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis ordenanzas, por las cuales el hombre que las cumplía vivirá. Y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Amén. Ahora, Dios le entrega este día a su pueblo precisamente porque Él quiere que esa observancia, ese día, sea la señal de que ellos son el verdadero pueblo de Dios. Ahora, en aquel tiempo habían otros pueblos que no tan solo era este. Y este pueblo se destacaba precisamente por esto, porque ellos guardaban el sábado. Y habían otras naciones en otros lugares donde no se guardaba el sábado, ya que ellos tenían dioses paganos o rendían culto a Baal o a otro dios pagano que ellos se habían creado para ellos mismos. Así que en este caso, Dios le entrega el sábado al hombre porque es una señal de su verdadero pueblo con Él. Y de la obediencia a la ley de Dios. Cuando nosotros guardamos el día sábado y nosotros estamos realmente obedeciéndole al Señor que lo hizo, y es un mandamiento, y por amor a Jesús nosotros debemos pues guardarlo. Entonces, avanzando en el tema, Eric, pues ahí en lo que tú acabas de leer, a mí me gusta el verso 11 en Ezequiel 20:11, que dice: y les di mis estatutos y les di a conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Entonces aquí está la esencia. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos, preceptos, ordenanzas y lo que Dios ha dicho en su palabra, nosotros vamos a vivir. Y no solamente está hablando de nuestra vida natural, nuestra vida física, ¿verdad? Que nacemos y algún día vamos a tener que morir, sino la esperanza de resurrección en la vida postrera. O sea, ese vivir es por la eternidad. Y ahí está la esencia de obedecer estos mandamientos de Dios. Entonces, avanzando, hay otra interrogante. ¿Cuál fue una de las razones por la cual Judá fue llevado al cautiverio durante 70 años? Entonces, bien, las razones eran sencillas, porque ellos empezaron a desobedecer este mandamiento y empezaron a hacer trabajos en este día santo. Podemos leer entonces en Jeremías, el capítulo 17, los versos del 21 al 27, lo siguiente: así dice Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de sábado, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no atendieron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por la puerta de esta ciudad en el día sábado, sino que santificáis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad
en carros y en caballos los reyes y los príncipes, reyes y sus príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Amén. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y de Netwet, trayendo holocaustos y sacrificios, y ofrendas e incienso, y trayendo sacrificios de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me escucháis en cuanto al santificar el día de sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo prenderé fuego a sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Así es. Bien, ¿qué quiere decir aquí? Dios estaba entonces interesado en que todo el pueblo pudiese reconocer la importancia de este día. Y Él les pedía que no hiciesen trabajo alguno en ese día, sino más bien pudiesen santificar y reposar en ese día santo. ¿Por qué? Porque Dios creó el sábado precisamente para que nosotros recordásemos que Él es un Dios creador, que creó todo lo que vemos alrededor de nosotros y que Él está buscando para el bien común de todos, que nosotros podamos reconocerlo a Él como la única autoridad de este mundo, o sea, el que creó todo, el único que tiene derecho a recibir gloria y alabanza. Y aquí hablando, porque estamos hablando del sábado antes, ¿verdad?, de Cristo, aquí tenemos que resaltar que en los tiempos de Jeremías, el pueblo estaba sumergido en una total desobediencia a la autoridad de Dios. Entonces Dios llama a través del profeta y le muestra al pueblo que si ellos dejan de estar haciendo trabajos en sábado, porque si fuera en nuestros tiempos, bueno, aplicaría otras palabras, pero vemos que aquí lo que Eric acaba de leer es que ellos estaban metiendo carga dentro de la ciudad. Utilizaban los burritos, los asnos y todos los animales para andar cargando cosas y haciendo negocios en sábado. Entonces vemos que aquí Dios les énfasis y le dice, casi al final del versículo dice que si ellos dejan de hacer esas cosas, pues Dios va a tener misericordia de ellos. Pero si dice que si insisten en estar profanando su día de sábado, entonces Él va a mandar fuego a las puertas de la ciudad. Y los que son estudiosos de la Biblia, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, la historia de Daniel, Jeremías, Ezequiel, vemos que muchas veces el pueblo era llevado cautivo, que las naciones paganas lo sometían porque ellos se habían apartado de Dios y no obedecían sus mandamientos. Entonces, ya para ir concluyendo, Eric, creo que ya tenemos quizás la última interrogante que debemos aclararle a todos aquellos que nos escuchan. Después de volver del cautiverio babilónico, ¿cuál fue la actitud del pueblo de Dios hacia el sábado? Entonces, eso allí lo podemos entonces explicar en lo que dice Nehemías 15, en Nehemías 13 y los versos 15 al 22. Entonces vemos aquí que Nehemías fue prácticamente un reformador. Luego, cuando el pueblo pasan el cautiverio, las 70 semanas de cautiverio que debían estar en Babilonia, se levanta Nehemías como reformador y lo que presenta al pueblo es que vuelvan a la ley de Dios. Entonces empieza a leerle al pueblo todo lo que Dios había establecido y llama a las conciencias para que se vuelvan al mandamiento y obedezcan a Dios. Entonces vemos aquí que Nehemías les dice al pueblo: dejen de negociar, dejen de vender en sábado, volvamos a los mandamientos, los preceptos y la ley de Jehová. Entonces creo que ha estado bastante claro explicado el sábado antes pues en el Antiguo Testamento, y pues queremos exhortarlos a cada uno de ustedes que vuelvan al Señor, ¿verdad? Vuelvan a obedecer la ley de Dios completa como debe ser, sus 10 mandamientos, por amor a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Bien, entonces recordemos que si nosotros no consideramos ya sea un punto de la ley, tenemos que saber que entonces no estamos considerando ninguno de las leyes. Dios espera de nosotros que podamos ofrecerle una obediencia cabal y completa en todo y cada uno de sus mandamientos,
que Él nos pide que nosotros cumplamos. Muchas veces las personas piensan que guardar una ley simplemente es porque Dios me obliga o porque yo tengo que hacer ver que yo estoy guardando la ley. Pero ese no es el propósito. Cuando nosotros estudiamos profundamente y encontramos en la Sagrada Escritura el por qué nosotros debemos guardar la ley, nos daremos cuenta que es porque en realidad Dios quiere bendecir. ¿Y cuándo caen las bendiciones de Dios? Cuando nosotros tratamos de guardar todos y cada uno de esos mandamientos, no por querer que otros nos vean que los guardamos, sino porque en realidad lo hacemos por amor a Dios. Y esperamos pues que todos nosotros podamos guardar los mandamientos, no para que los demás nos vean, ni para decir que yo los guardo, sino porque simplemente ha nacido en mí un amor tal que yo he decidido entonces obedecer al Señor en todo lo que Él dice en su palabra. Así es. Bueno, amigos, esperamos que este tema haya sido de interés para cada uno de ustedes y te invitamos a través de la plataforma social de YouTube que puedas entrar a Dádivas de Vida, lo pones así pegadito, le puedas suscribirte y también puedas descargar los videos y compartirlos con otros. No te olvides de también darle una manito a los videos para que así también pues puedas igual manera pues ver todos los videos que cada semana estamos pues grabando para el beneficio de la vida espiritual de todos aquellos que los ven. Entonces, Eric, el tema del sábado siguiente entonces sería ¿qué día ordena en el Nuevo Testamento? Entonces va a ser un tema bastante interesante porque muchas personas dicen y que bueno, no, ya eso en el Nuevo Testamento Cristo abolió y ya no se tiene que guardar el sábado. Pero no te lo pierdas, así que gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.